Para hablar de Panamá y de quiénes somos, tenemos que hablar un poco de la historia, de dónde venimos, para saber entonces ese proceso de nuestra memoria histórica, de entender quiénes somos verdaderamente. Y esa historia se remonta antes de la llegada de los europeos, ¿no? La conformación del territorio que hoy conocemos como América tenía lo que se reconoce como zonas altas, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como Mesoamérica, que es los territorios que están conformados hoy en día por el sur de México, o sea, lo que es la provincia de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Después viene lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador y la parte norte de Nicaragua. Eso se conoce como Mesoamérica o Tierras Altas. Y ahí estaba una cultura muy importante, que era la cultura maya. Lo que se conoce como esas grandes pirámides mesoamericanas estaban en todo ese territorio. Después lo que es el sur de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, la costa atlántica de Colombia y la costa atlántica occidental de Venezuela, es lo que se conoce como tierras bajas. Y ahí había un grupo muy importante cultural que se llamaba los chibchas. Y de ahí empieza nuestra identidad. Nosotros somos gente que originalmente venimos y descendemos de los chibchas. Los chibchas que se encontraban en todo este territorio eran gente que vivía del mar, fundamentalmente, y tenían una relación con el mar, y tenían una relación con muchos grupos que venían del Caribe, de las islas del Caribe. Dice que Panamá es una tierra con población multicultural desde tiempos precolombinos, no solamente desde más recientemente, porque aquí vinieron los cuevas, vinieron descendientes de los mayo-nahuas, posteriormente ingresaron los que hoy en día llamamos gunas, también los emberá, los guaunán. Entonces cada uno traía algo diferente dentro de su concepción del mundo, su idiosincrasia, sus tradiciones, su comida, su cultura. Una vez que llegan los europeos, esa concepción cambió y la división política ya no era una división por áreas culturales, es decir, cómo se identifican los grupos humanos por un proceso cultural. Yo me identifico panameño porque me afilio y me identifico con la cultura panameña, que me identifica y que me diferencia de otras culturas y de otros grupos humanos. Bueno, exactamente así era. Cuando yo te hablo de áreas culturales, los chibchas se identificaban con esa cultura chibcha y se diferenciaban de los mayas y se diferenciaban de los incas que estaban en lo que se reconoce hoy como los territorios de Perú, Ecuador y Bolivia, ¿verdad? Y que conformaban esa cultura inca, que era una cultura más sureña. Con Overe, Tobra y Ove Bugle, y orgullosamente panameño. Para mí, ser Ngove significa ser un grupo originario, teniendo en cuenta que nosotros fuimos creados al principio por Dios y de ahí en adelante tenemos que entender que con Dios salimos adelante y sin Él no somos nada. Además, aparte de esto, también preservamos la parte cultural nuestra, como las partes medicinales, también instrumentos musicales que hemos conseguido y tenemos también las danzas. Hay 3 tipos de danza, está Hegi, está Toromie, está Guaramie. Para nosotros es tan importante la parte cultural, primero porque tenemos que entender que la medicina es importante para nosotros curarnos de algunas enfermedades. Pero todas estas cosas tiene a los sukias, que en ese entonces son los que manejan la parte importante de la medicina y son los que nos dicen a nosotros
cómo debe manejarse cada grupo étnico en nuestra comarca. Esa es la parte cultural nuestra. Entonces, nosotros realmente nos ambientan a conocer y a entender ese enfoque cultural para que no se pierda esa parte cultural nuestra, pero que hoy día pues estamos en peligro de extinción. Na Naimar begite anuga wagala Torres anekwa burgine ustub an yerani todo Panamaya urginan gudetkine. Bueno, la vida de un cuna siendo mujer es muy hermosa. Uno, porque primeramente es la lengua cuna, que es el dulegaya. Segundo, es el arrullo de un bebé también. Desde pequeño te enseñan a arrullar a un bebé. También enseñan las mamás a cómo tratar a las personas, a los visitantes, cómo recibir a los visitantes. Los visitantes no se pueden ir sin darle un bocado de algo o una chicha. Eso para nosotros la creencia, sí, como que Dios no te lo va a recibir. Se va a enojar Dios, baba y nana. Es nuestra creencia en sí como mujer. Mi madre me enseña desde pequeña de que la cultura no se debe perder. En este caso, mi papá más me enseñó sobre lo que es amar a la naturaleza, porque la naturaleza en sí es como pisar el suelo sin zapatos. Vas a sentir todo lo que es la buena vibra, porque de ello emana fruto. Y aparte de fruto está los árboles. Los árboles te dan el viento, algo fresco. Creemos mucho en el sol, que es, nosotros al sol le decimos Dat Ibelele. Es el dios sol, Ibelele, que es también muy importante en la cultura cuna. Creemos también en los Nuchuar, que le decimos que es el guardián de los sueños. Mutruna Neldo toco mawata, muna en vera tusipuno de bema, muna bueno muna lleva en vera tamang hakiruta y bueno nam puro Panamá de bema. Tusipuno en vera queda dentro del Parque Nacional Chagres, a 1 hora de la ciudad de Panamá. Estamos ubicados exactamente en la ribera del río Chagres, en la parte alta. Bueno, nos dedicamos, bueno, más que todo que nosotros, nuestros antecesores, nuestros abuelos, vienen de la provincia de Darién. Hace muchos años llegaron aquí y pues hoy día ya nos dedicamos a la parte turística, ya que estamos dentro de un parque nacional. Entonces pues no es ajeno a la realidad, pues nos adaptamos pues a cuidar y conservar también el medio ambiente, como en Vera que somos. Y pues la forma de vida, más que todo, también pues se dedica, aparte del turismo, lo que es la pesca, las artesanías elaboradas en madera, en fibra, es lo que más se hace actualmente. Nuestra vestimenta es paruma, la pechera está hecha de chaquira, moneda panameña, y esto le llamamos manilla, y nuestra corona con las flores. La pintura en nuestra piel es parte de la vestimenta, lo utilizamos cuando hacemos un bote nuevo, una inauguración de una casa grande, para fiesta. Bueno, nos dedicamos a hacer el plato, chaquira, lo que es la chunga. Mutrua bata Brenda,
Murasoria Tusipo Nemera Puro, orgullosamente panameña. Nuestro ser, el ser panameño está muy tamizado por la africanía. Nuestro andar, nuestro habla, nuestra forma de ser y dice un amigo mío, psicólogo social, que incluso las formas en que nosotros hacemos mucho de lo que hacemos en Panamá está tocado por la ancestralidad africana. Y hablo de afrodescendientes porque ahí enmarcamos toda la historia de las diferentes periodos en que llegó comunidad negra a nuestro país. Debo empezar con la parte de la conquista, con la parte de la colonización de las Américas, cuando aquí en el Istmo Panameño traen un gran número de africanos en calidad de esclavos a estas tierras. Llegan los europeos que nos traen dos elementos más para esta combinación. Los propios españoles, que tienen su propia idiosincrasia con la que nos identificamos bastante, aunque no nos demos cuenta, y vino también el elemento que los portugueses le vendieron hechos esclavos a los españoles, lamentablemente, que es la población que vino del África. Venían los genoveses, los portugueses, los compraban ya, los esclavizaban y los vendían como un producto. Deshumanizando justamente su cultura y transformándolos como piezas, como material, como mano de obra sin alma. Eso trajo como consecuencia definitivamente un control y una dominación, una opresión. Y toda esta gente, todas estas personas negras traídas aquí en calidad de esclavos, han forjado una nación con sudor, con sangre y con sus vidas. Tenemos unas grandes fortificaciones, tenemos grandes edificaciones coloniales que siempre registran como autores a los españoles. Sin embargo, dejamos a un lado la mano de obra que levantó cada piedra que forma parte de todos estos conjuntos que ahora son, por ejemplo, monumentos o conjuntos monumentales a nivel nacional y declarados a nivel de la humanidad. Hay algo en nuestra cultura afrodescendiente que le da esa belleza a la panameñidad y es la diversidad y ese sentido que abraza nuevas culturas. Una primera parte ocurre con el cimarronaje en Panamá. Cuando vienen todas estas culturas de África esclavizadas, vienen de diferentes idiomas, vienen de diferentes religiones, musulmanes, cristianos, animistas, y todos ellos aquí en América para sobrevivir tienen que unirse, crear un idioma, crear una subcultura, crear un palenque para sobrevivir. Y ese es uno de los aportes más grandes de la cultura afrocolonial, ese sentido de comunidad que protege y que resiste. No podemos dejar de hablar de esas comunidades del extramuro, de la parte de afuera de esa vida colonial, esas comunidades que se fueron creando como Santa Ana, como El Chorrillo, como Marañón, donde también se destaca una vida, un propósito dentro de la nacionalidad y que a veces queda en el olvido en el proceso histórico cuando se cuenta la historia de Panamá. Más adelante, ya claro, nos quedamos tranquilos por 320, 350 años, pero ahí viene la parte rica que no tienen en otras partes de América. Aquí vinieron a hacer un ferrocarril. One day I met a man on the avenue. He
was carrying a big suitcase. He stopped me and said, buy something from him, and was looking straight in my face. No podemos dejar pasar por alto la presencia de los negros del Caribe, de las islas caribeñas, que llegaron por voluntad propia a la construcción del ferrocarril, a la construcción del canal francés y posteriormente a la construcción del canal estadounidense. Lejos de sus islas, lejos de sus familias, aquí se consolidaron sociedades para apoyar a aquellos que en algún momento no tenían casa o no tenían familia aquí, y así van naciendo las beneficencias, las ayudas benéficas, y nacen las logias. Las logias forman parte de un momento importante en el desarrollo de estas comunidades y de esa población que se fue asentando en nuestro país. Indudablemente tenemos también el aporte gastronómico, que a veces nos quedamos centrados nada más en esa aportación. Porque ahí vemos que viene gente de todas las islas del Caribe, viene gente de todo el mundo, y aquí juntos construyen un canal, construyen un país próspero y que sigue abrazando a las nuevas culturas. Eso es lo más lindo de nuestra panameñidad. It's a lucky thing I never give him a sale, and we both could have land in jail. Tenemos que entender que la cultura china empieza realmente hace 30.000 años, cuando ocurrió la migración de Asia hacia América a través del estrecho de Beringa. Tenemos que entender que estos primeros pobladores comparten el mismo tipo de sangre, O positivo, en toda América. Y por lo tanto, no podemos fijar una fecha de una migración china per se hacia Panamá. Oficialmente, esa emigración empieza en 1854, un 30 de marzo, cuando llega el bergantín Sewage, con 701 trabajadores para la construcción del ferrocarril transísmico. Ellos poblaron las ciudades de Panamá, Colón, Penonomé, Aguadulce y Bocas del Toro. Y se involucró su lenguaje. Desde el siglo XIX, si un panameño dice chen chen, está refiriéndose a dinero. Ellos traían sus propias costumbres culinarias, de las que algunas se quedaron para siempre, como un pan enroscado frito, que en su propia lengua se dice mafa. Y nosotros siempre pedimos mafa. A través del tiempo hemos tenido muchos elementos que han formado parte de la idiosincrasia panameña. Muchos pensarán, bueno, ¿y cómo es que nació el mafá? Otra sería ver cómo hacían los tamales chinos. Los tamales chinos de arroz se hacen en forma cónica. Antiguamente, aquí en Panamá se vendían el dulce de caña en forma de cónica, se envolvía en hojas de bijao, y la presentación en sí, lo que pueden recordar, era similar a los tamales chinos. Ahora, hoy día tenemos que la mayoría de las personas, cuando van a una fiesta, un cumpleaños o lo que fuere, se entrega el regalo en efectivo. Esa costumbre nace de la cultura china, que en el interior de Panamá tenemos que hablan del cuello chino. Realmente eso viene de China a través de los árabes que llegaron a la conquista española de España y llegaron a Panamá a través de estos migrantes y que aprendieron a utilizarlos. Son cosas que son parte del día a día. Es una fórmula de tratar a la gente, de disfrutar, de conocerse mejor, y es por eso que hoy día tenemos que es imprescindible para el panameño
el desayuno chino mal llamado dim sum, que significa básicamente un toque al corazón. Mi nombre es Nasima Habana, soy orgullosamente panameña de nacimiento, nieta e hija de inmigrantes de la India y de religión islámica. Los primeros inmigrantes pues, llegaron en 1840-1850 para la construcción del ferrocarril entre las provincias de Panamá y Colón. Luego hubo otra inmigración para la construcción del canal por parte de los franceses y luego de parte de los norteamericanos. Esos inmigrantes llegaron de las provincias de Gujarat y de Sindh, que ahora Sindh pertenece a Pakistán, y también llegaron indostanes que estaban establecidos ya en Guyana y las islas, las Antillas británicas, ya que para ese tiempo la India y estas islas del Caribe formaban parte del Imperio Británico. En 1948, entre el 30 y los 40, hubo una segunda ola ya de musulmanes de la provincia de Gujarat. De esa ola, de esa época, yo soy descendiente. Mi abuelo llegó en el 1948, mi papá en el 60, mi mamá en el 68. Entonces yo soy primera generación de panameña. Ya vamos por la tercera o cuarta generación. Nosotros hablamos español, esa es nuestra lengua materna. Hablamos inglés también y hablamos el gujarati, que es el dialecto de la provincia de donde son originales mi familia. Primero, aquí en la comunidad india ahorita mismo somos alrededor de 8.000 personas, entre ciudadanos y descendientes. Nos dividimos en 3 religiones básicamente, la religión Sikh, la religión hindú y la religión islámica. Los Sikh tienen un templo en Parque Lefebvre, los hindúes tienen el templo hindú en la avenida Ricardo J. Alfaro y los musulmanes o islámicos tenemos 2 mezquitas, una en la avenida México y la otra en Vista Hermosa. Nosotros tenemos, dependiendo de la religión, porque toda la cultura india va muy ligada a las religiones. Entonces nosotros tenemos diferentes festividades dependiendo de la religión. Los Sikh celebran el Vaisakhi, que es la fiesta de la fin de la cosecha, y también la fundación del Khalsa, que es como la comunidad en sí Sikh. Los hindúes celebran el Diwali, que es el Año Nuevo, o el Holi, que es el Festival de la Primavera. Nosotros los musulmanes celebramos 2 fiestas. Tenemos el Eid al-Fitr, que es la fiesta de terminación del mes sagrado del Ramadán, que es el mes donde nosotros ayunamos diariamente de sol a sol. Y tenemos la celebración de Eid al-Adha, que es en conmemoración al acto que estaba dispuesto a realizar nuestro profeta Abraham de sacrificar a su hijo por mandato de Dios. Entonces, esas celebraciones religiosas que también tienen que ver de manera cultural, nos reunimos con la familia, tenemos rezos, tenemos mucha comida, que es lo más, creo que es sobresaliente de todo, y compartimos. Yo creo que el hecho de tener como un punto de encuentro, como un punto en común con las islas del Caribe, las especias, porque la comida afroantillana tiene mucho condimento. Viene la comida hindú, también tiene mucho condimento. Mira, la cúrcuma, que ahora es tan famosa aquí, eso de niña, desde siempre, eso ha existido en la comida de la India. El picante, el ají rojo seco molido, el ajo, el jengibre, las semillas de cilantro, el comino, canela, clavito de olor, el cárdamo, que aquí no se ve mucho, pero lo utilizamos mucho en la comida de nosotros. O sea, la comida de nosotros depende de la región y depende de la religión. Los panameños y la comunidad india, que sigue creciendo, o sea, en una corriente un poquito lenta, pero siguen llegando inmigrantes. Nos llevamos
de una manera respetuosa y cordial. Siempre ha sido así. Tenemos lazos afectivos, lazos de amistad, lazos de negocios. Entonces, nuestros antepasados a nosotros nos inculcaron el amor a Panamá. Nos dijeron que siempre teníamos que estar agradecidos de que les permitieron a ellos llegar, establecerse, formar sus familias y prosperar. Nos dieron a nosotros la oportunidad de estudiar, de vivir en un país donde yo me siento orgullosa de haber nacido y donde soy feliz porque puedo combinar lo mejor de dos culturas. Entonces yo creo que esa es la esencia del panameño, de ser panameño y tener una herencia tan rica independientemente de la cultura. O sea, tener esa herencia es lo que nos hace grandes a nosotros. Bueno, nosotros somos una mezcla muy interesante de muchos grupos, de muchas culturas, entendiendo primero, para entender a el panameño, pues entendiendo que como panameños y como grupos dentro de Panamá tenemos ciertos tipos de comportamientos, costumbres, tradiciones que nos enmarcan y que nos hacen ser lo que somos, los panameños y panameñas con identidades claramente conocidas. Tenemos el panameño indígena, por ejemplo, que es diferente al panameño negro, a la región panameña negra. Tenemos también el panameño mestizo, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus propias identidades. Y esta riqueza cultural pues, es la que hace, en cierta medida, tener lo que nosotros llamamos una diversidad cultural. En ese sentido, la cultura nuestra se enriqueció de muchísimas formas. Algunas se pueden ver en el folclore, otras en la gastronomía, otras en la forma de hacer las cosas, en la forma de hablar en algunas ocasiones. Otra aculturación que hemos tenido fue cuando se intentó hacer el canal con los franceses, que está bien, no se logró, pero nos dieron grandes aportes. Vinieron personas de las Antillas de habla y cultura francesa, negros de piel, pero franceses de concepción cultural. Y ellos se trajeron entre sus pertenencias algo que a su vez los que habían sido originalmente dueños de esas islas, ingleses posiblemente, habían traído de cuando estaban en la India, que traían sirvientes indostanes. Trajeron el curry, trajeron las semillas del Hibiscus sabdarifa, que es lo que nosotros le llamamos saril. Eso no es afroantillano, pero lo conocimos por ellos, obviamente, claro que sí, y se les da muchas gracias porque está riquísimo. Pero eso es del Asia subtropical, conocido por acá debido al entronque de los musulmanes en España y los que vinieron posteriormente del norte y del centro de África musulmana. Entonces, solamente en la culinaria, pero esas personas que viven en el campo y a veces en la ciudad, y que uno entra a la casa y detrás de la puerta tienen un ramito de arroz con una cinta roja. Eso es eminentemente asiático. Si tiene la cinta roja, es para atraer buenas vibraciones de que no falte la comida en esa casa. Sin embargo, la razón es muy diferente y viene también de España, igual que la gente que tiene como una cáscara de naranja, mandarina o de toronja colgando en forma de rabito que se pone negra con el tiempo y hasta le sale telaraña. Eso también vino con los españoles. De los franceses tenemos varias palabras. Hay una que se está dejando de usar, que es bouquet, pero nos queda todavía el corsage. Antes se daba un bouquet de flores a una persona especial, un ramo de flores, en pocas palabras. El corsage, cuando la secretaria, el día del jefe. El buco es una deformación de beaucoup, bastante en francés.
entre otras que se podrían hacer. Y siempre vamos a caer en la época de la comida. Hay ciertos platos que caen dentro del pâtisserie francés, que son hechos con harina mezclada con algo de aceite, sal, a veces fritas, a veces horneadas, y que ahí vienen los dulces mil hojas, la hojalda o el hojaldre, como le quieran llamar. A mí me da igual con tal que se pueda comer. Y otros vinieron aquí más adelante. En esa época aprendimos a poner los árboles de Navidad con adornitos, aprendimos a tomar romponche, aprendimos a comer dulce de frutas con o sin licor, a la alemana, a la inglesa o a la francesa. De ese periodo aprendimos varias cosas, sobre todo vestir bien. Eso se fue perdiendo a medida que empezamos a sufrir la influencia de Estados Unidos en el canal, que la gente era, pues, como decimos en buen panameño, mangaja, buena palabra que no sé de qué origen puede ser, mangajo. Tal como lo decimos, en base a tradiciones, costumbres, tipos de comportamientos, gastronomía, que juega su papel. Cada uno de estos grupos tiene su propia identidad y de ahí fundamos lo que se denomina esa diversidad cultural nacional o diversidad cultural panameña. Y hay una identidad panameña en torno a. Es decir, entre todos los grupos y su diversidad cultural se fundamenta lo que se denomina la identidad de lo panameño, de la panameña. Y evidentemente hay características que nos unen, que van independientemente de la diversidad de situaciones que tengamos. Somos un país que esa diferencia, ¿verdad?, que nos hizo no ser parte del sur ni parte de Centroamérica y que nos unió mucho más al Caribe, nos hizo ser fiesteros, poncheros, alegres, gritones, con una alimentación bien particular, bien caribeña, limón y picante, ¿no? Y eso nos hace ser nosotros, distintos a todos los demás. Somos también centrados como panameños en querer lo mejor, somos muy tolerantes, el panameño es muy tolerante y eso hay que dejarlo por sentado. Hay muchas cosas que pudieran hacer explotar al panameño y a la panameña, pero no. Nos damos hasta donde nos aguantemos, ¿no? Quiere decir que estamos muy bien, que tenemos que ir mejor, sí, pero hemos ido con pasos firmes y seguros hacia un Panamá que debe ser mucho más próspero. Miren qué identidad tan clara tenemos nosotros, que ya hasta en otros países la gente dice, cuando están hablando de las migraciones, de la gente que se quiere ir a Europa, a Estados Unidos por excelencia, dice, sí, pero los panameños no. Dice, ¿cómo? No, los panameños no salen de su país. Ellos van a visitar, pero ellos no se quieren ir de su país. Ellos están cómodos. Bueno, nosotros como en verano nos sentimos orgullosos como panameños y como personas, porque en realidad nosotros podemos mostrarle al mundo que hay una cultura, que hay una tradición, hay un conocimiento. Y también preocupado a la vez porque en realidad cada año que pasa es un reto para las autoridades tradicionales, porque nuestros jóvenes hoy día también se sienten atraídos por el mundo de la tecnología, por el mundo de conocer el mundo exterior. Entonces, pues, lo que hacemos hoy día es mucho hablar con nuestros niños de muy pequeños, de hablarle en Emberá como siempre, para que ellos, ya cuando tienen la edad de 2 o 3 años, ya ellos entiendan el Emberá y también entienden el español. Padres, madres, les aconsejo a que no pierdan la cultura, no se dejen llevar por nada, enséñenle a sus hijos sobre nuestra cultura, no se dejen. Somos un Ové y Buglé y tenemos que identificarlo como tal. No podemos estar imitando cosas que no son nuestras. Entonces, esa es una razón para mí entender de que si somos un Ové, debemos ser un Ové, y si son Buglé, ellos también tienen su estilo ser Buglé. Entonces, cada quien debe conservar esa parte cultural en el lenguaje, en la gastronomía, en cuestiones de turismo, en los ritos, en los mensajes que hay subliminales en el territorio.
Hay muchas cosas que hay que rescatar en sí en nuestra comarca en Obe Buglé, pero yo siento que lo más importante es que no perdamos hablar el Obe, porque de esa manera seguimos siendo un Obe, aunque no logremos practicar las otras culturas, pero seguimos hablando nuestro idioma. Y si hablamos este idioma, entonces significa que tendremos más respeto de la gente y posiblemente nos van a valorar mucho más. Evidentemente, el aspecto de la tradición oral y la tradición en las comunidades y en nuestras expresiones a nivel de ese patrimonio y de ese folclore es importante y es vital. Sin embargo, debe ir de la mano desarrollado a través de políticas públicas que fortalezcan nuestra presencia, que garanticen, salvaguarden nuestras expresiones dentro de lo que nosotros conocemos como la herencia africana. Esa diáspora de la que nosotros formamos parte es fundamental para nuestras nuevas generaciones. Realimentar, reforzar, retomar todas esas vivencias, todas esas elementos, todas esas tradiciones, todos esos aportes que forman parte de la vida diaria del panameño y que a veces desconocemos o caemos dentro de un perfilamiento racial o dentro del racismo. Nosotros debemos velar y ser protectores de toda nuestra herencia y visibilizarlas y darle la importancia y el sitial que definitivamente tiene dentro de la sociedad panameña. Panamá tiene la necesidad de construir cada día más y más una sociedad cada vez más incluyente, una sociedad capaz de recoger a todos los panameños, de todos los orígenes. Panamá tiene el reto de abrazar efectivamente su diversidad. A mí me hace orgullosa de ser panameña esa cualidad de abrazar al otro, de hacerle sentir bienvenido. Eso es lo que a mí como panameña me hace ser más orgullosa y a practicarlo todos los días, de darle al otro esa sensación de hogar.